Estábamos viendo los mecanismos de transmisión, ¿no? Ajá, bueno, pues ese es el subtema. El tema, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el modelo? No, a ver, bueno, a ver. Modelo clásico, ¿no? Modelo clásico. Y el modelo clásico estaba en un temota más grande. ¿Qué modelo vimos antes del modelo clásico? ¿El Mundell Fleming? No. El keynesiano. ¿El neoliberal? El neoliberal nunca no lo hemos visto. De hecho, no hay un modelo neoliberal como tal en teoría. El modelo neoliberal es la aplicación de la teoría neoclásica. Es más ideológico que teórico. Bueno, entonces decíamos que este se conoce como clásico. El que vimos pasado, ¿cuál fue? Keynesiano. El tema pasado, ¿cuál fue? El keynesiano, ¿no? Keynesiano, muy bien. ¿Y cómo se llama la teoría que los une? Con eso empezamos el keynesiano, un poquito. Cuando terminamos el mercado de trabajo, comentamos eso. ¿Cómo se llamaba? ¿La síntesis neoclásica? Muy bien, la síntesis neoclásica. Nosotros empezamos, el tema como tal se llama la síntesis neoclásica. Y la síntesis neoclásica está integrada por dos tesis. Recordemos, ¿qué es una síntesis? ¿Quién me recuerda? Algo así como una abstracción entre antítesis y tesis, ¿no? Muy bien, exactamente. Una síntesis es una forma de hacer coherente una tesis y una antítesis. Y su antítesis, mejor dicho. Por ejemplo, la tesis podría ser la tesis clásica. Y según los clásicos, lo que vimos es que la política fiscal y la política fiscal y la política monetaria, vamos a ponerle fiscal y aquí monetaria, no son capaces de modificar el nivel de producción ni el empleo. En cambio, los keynesianos o la antítesis dicen todo lo contrario, que la política fiscal y la política monetaria son útiles para hacer crecer la producción y el empleo. Si solo lo vemos así, parecen contradictorias, ¿verdad? Efectivamente, parece que esa es la tesis y esta es la antítesis, o al revés, si lo quieren ver así, Keynes es la tesis y los clásicos la antítesis, pero son contradictorias. Y recordemos que la síntesis lo que pretende es hacer coherente esas dos ideas. ¿Cómo logra la síntesis no clásica hacer coherencia entre estas dos ideas aparentemente contradictorias? ¿Cómo lo logra? ¿A través de los precios? Muy bien, exactamente. Recuérdame, León fue, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Sí, por favor. Ok, ¿cuáles son los supuestos sobre los precios y salarios en los clásicos y en los keynesianos? Son constantes, ¿no? A ver, en los clásicos primero, ¿cómo son los precios y salarios? ¿Se consideran constantes? O sea, el precio sí. No. Son flexibles, ¿no? Otra vez, por favor, pues que no escuché bien. Son flexibles, ¿no? Exactamente. Precios y salarios flexibles. ¿Cómo son el supuesto de precios y salarios en el modelo keynesiano?
¿Hay una rigidez? Exactamente. Los precios son flexibles, pero los salarios no. Los salarios son fijos, ¿no? Esta es la diferencia en los supuestos. Todo lo demás es exactamente igual, ¿verdad? Esto es lo que cambia. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿los salarios son fijos, por ejemplo, en el corto plazo? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, en un mundo donde hay sindicatos, ¿cada cuándo negocian los sindicatos los salarios? 2 años. Digamos cada 2 años. En realidad es cada año, ¿no? Pero digamos 2 años. ¿Cada cuándo varían los precios? Cada mes. De hecho, puede ser hasta diario, ¿no? Pongamos cada mes. Entonces resulta que en el corto plazo parece bastante factible decir que los salarios son fijos, ¿verdad? Y en el largo plazo, ¿se puede decir que los salarios son fijos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede decir que en el largo plazo los salarios son fijos? ¿O en el largo plazo los salarios sí cambian? Yo creo que van cambiando, ¿no? Van cambiando, ¿verdad? En el largo plazo, digamos cada 10 años, los salarios cambian, por supuesto que cambian. Entonces, resulta, muchachos, que la síntesis neoclásica lo que argumenta, o la forma de hacer compatibles la tesis y la antitesis, es simplemente decir que el mundo es clásico en el largo plazo, pero es keynesiano en el corto plazo. Es decir, en el corto plazo, la política fiscal y la política monetaria son eficientes, logran incrementar la producción y el empleo, pero en el largo plazo no. ¿Me explico? Sí, profe. Una pregunta. Otra vez, ¿qué? No escuché. Yo tengo una pregunta. Nada más Sí. es para la anotación. En la parte de arriba puso Q. No me acuerdo qué significaba Q. ¿Q? Acá, ¿dónde puse Q? Usa Q, ¿no? ¿Dónde Al lado pusimos de Q? política fiscal y monetaria. Ah, perdón. Y, es Y. Ah, ok. Y, perdón. Si quieres ponle Y. Igual aquí Y. Perdón, es que a veces me confundo y pongo Q. Es Y. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien, entonces miren, podemos graficar en una sola gráfica la síntesis no clásica. Pongamos de este lado P y pongamos de este lado Y. Pongamos aquí YN. Pongamos aquí esta. Y esa sería la oferta de corto plazo. Entonces, Y su O, C. C es de corto plazo, ¿eh? Y pongamos aquí la demanda. Y veamos. Ojo, esta Y sub N, que es el largo plazo, va a implicar lo que ya sabemos, que en el largo plazo los cambios en los precios equivalen al cambio en los salarios. O dicho de otra forma, que los salarios se ajustan al nivel de precios, tal que el salario real permanece inalterado y es determinado en el mercado de trabajo.
en esta línea. Entonces, este es vertical porque está suponiendo que el salario crece al mismo ritmo que los precios, tal que el salario real no cambia. Esta es, tiene pendiente positiva porque está suponiendo que el incremento de los precios, los salarios permanecen constantes, de tal forma que el salario real cae. Y entonces vean lo que tenemos aquí. Esta Y sub D está representada o se puede mover a partir del modelo ISML. Entonces nos preguntamos si la oferta, por ejemplo, si el gasto público se incrementa, ¿qué le pasa a la demanda? De acuerdo al modelo ISML. Natalie. ¿Puedes repetir otra vez, profesor? Sí, te escucho. Sí, ¿puedes repetir otra vez esta pregunta? ¿Perdón? ¿Puedes repetir otra vez la pregunta? Sí. Si el gasto público aumenta, ¿qué le pasa a la demanda según el modelo ISML? Igual aumenta. Igual aumenta, ¿verdad? Es decir, la demanda se desplazaría, digamos, aquí. Vamos a ponerle esta Y de prima. Y entonces pasamos en el punto B. En el punto B es el modelo keynesiano. Es cuando se genera inflación, la demanda creció, hubo inflación, pero el nivel de producción está por encima del producto natural. Se incrementó la producción. Pero en el largo plazo, los salarios van a crecer en el mismo monto que los precios. Y entonces vamos a regresar al punto C, donde solo hay inflación. Y entonces esto es lo que está pasando, ¿vale? Por eso es que esta gráfica representa toda la síntesis. Este es el modelo keynesiano, esta es el modelo clásico. Ojo, en algunos libros de texto, a esta la llaman oferta de largo plazo o curva de Phillips vertical. A esta la llaman oferta de corto plazo o curva de Phillips horizontal. Y en algunos libros de texto incluso tienen esta curva. Que le llaman caso keynesiano extremo. Esta curva es de muy corto plazo. Y en esta curva, por ejemplo, los resultados del modelo ISML son totalmente válidos porque la producción se ajusta a la demanda. Luego ya no, y luego ya no. Entonces, en algunos libros de texto van a encontrar las tres curvas. Yo regularmente esta curva no la suelo poner porque tiene una característica muy específica que no vamos a discutir aquí. ¿Va? Pero a mí en particular me parece innecesaria. Profe, ¿podría repetir los nombres, por favor? Otra vez. ¿Podría repetir los nombres de todas las líneas, por favor? Sí. Mira, depende el libro de texto que analices, depende del autor, como las llame, ¿vale? Esta es la demanda, ese no hay problema, ¿vale? Lo que puede cambiar el nombre son, por ejemplo, esta línea se llama curva de oferta de largo plazo, ¿vale? Pero también se le conoce como curva de Phillips vertical. ¿Quién sabe qué es la curva de Phillips? ¿Quién ha escuchado sobre la curva de Phillips? No, profe, creo que no, Bueno, entonces se va a quedar de tarea que averigüen qué es la curva de Phillips, ¿vale? Y el viernes la discutimos. Tarea.
¿Qué es la curva de Phillips? Igual para tener doble factor. Sí, igual es un reactivo que puede estar en su examen. Y les voy a mandar una diapositiva que hizo el profe Lalo, donde él describe la curva de Phillips. Pero la buscan también, ¿vale? Entonces, esta se llama curva de oferta de largo plazo o curva de Phillips vertical. Esta se llama curva de oferta de corto plazo, esta. Perdón, esta tiene 3 nombres. Vamos a poner los 3 nombres. Curva de Phillips de largo plazo. Curva de oferta agregada de largo plazo. O curva de oferta clásica. Estos tres nombres lo pueden encontrar en los libros, ¿vale? Y las 3 son válidas, que es lo peor. Esta la pueden encontrar con los siguientes nombres. Curva de Phillips de corto plazo, curva de oferta de corto plazo y curva de oferta keynesiana. E igual, los 3 nombres son válidos. Y esta solo la van a encontrar con un nombre, que es curva de oferta keynesiano extremo. Que en realidad lo vamos a quitar, ¿vale? No vale la pena. Pero existe esta curva y es la que valida el modelo ISML, que dice que es suficiente. Pero nosotros vamos a quitarla, porque implica 2 supuestos que no vamos a ver por el momento. Solamente estos 2. ¿Vale? Así es como la pueden encontrar en sus libros de texto. Entonces, cuando estudien y vean curva de Phillips de largo plazo, saben que es esta. O curva de oferta de largo plazo, saben que es esta. O curva de oferta clásica, saben que es esta. ¿Me explico, muchachos? Sí, profe. ¿Puede volver a explicar toda la gráfica otra vez, completo? Sí, sí puedo. Vamos otra vez. Estamos diciendo que la demanda, que es esta, está representada por el modelo ISLM. Entonces, la demanda puede cambiar, puede crecer, ya sea a partir de un incremento en el gasto público o a partir de un incremento en la oferta monetaria. Es decir, a partir de cualquier política expansionista. Recordemos, ¿qué significa política expansionista, Paola? ¿Que abre sus mercados a otros países? No. ¿Aumentar gasto público? Sí, pero la palabra expansionista, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que expande? Recuerden que hay política expansionista y política contractiva. Pues la política expansionista se basa en la oferta monetaria, ¿no? Es una particularidad. O sea, sí es una política expansionista, pero no es la generalidad. ¿Qué es lo que expande? ¿El ingreso? El ingreso o la demanda. Son todas las políticas fiscales o monetarias que incrementan la demanda. Por eso es que una política monetaria expansiva es una política expansionista, porque expande la demanda. ¿Quién me da un ejemplo de una política contractiva? ¿Qué es lo que contrae? ¿Qué es lo que contrae? La demanda también. O sea, cuando hablamos de política expansionista, sabemos que lo que está expandiendo es la demanda. Cuando hablamos de política contraccionista o contractiva, lo que está contrayendo es la demanda. ¿Me explico? Sí, profe. Sí. Entonces, a ver, ejemplos. ¿Quién me da un ejemplo de una política contractiva? Reducir el gasto público, ¿puede ser? Muy bien, reducir el gasto público. Otra, Reducir la oferta monetaria. reducir la oferta monetaria. Así es. En esto entraría la austeridad republicana. Claro.
Depende cómo entiendes la austeridad republicana del actual gobierno, porque me parece que la austeridad republicana del actual gobierno no podría ser una política contractiva, sino más bien una reasignación del gasto. Pero, por ejemplo, si la política fiscal, la austeridad, implica reducir el gasto en general, no reasignarlo, sino reducirlo, por supuesto que sí. ¿Me explico? Sí, gracias. Ok, y entonces miren, aquí estamos de la YD a la YD prima, estamos suponiendo una política expansiva, ya sea fiscal o monetaria. Si la política expansiva tiene éxito, entonces estaremos en el punto B. Y en el punto B habrá crecido el empleo y habrá crecido los precios, es decir, se generó inflación y se generó crecimiento. Y entonces se dice que estamos en el modelo keynesiano. Aquí estamos en el modelo keynesiano, donde recordemos que suponemos que los salarios son fijos y por tanto hay una caída en el salario real. Después asumimos que los salarios crecen y por lo tanto el nivel de producción empieza a caer hasta llegar al punto C. En el punto C estamos asumiendo que los salarios crecen en el mismo monto que los precios, es decir, estamos en el mundo clásico. Y entonces decimos, una política expansiva genera crecimiento genera crecimiento e inflación en el corto plazo, punto B, pero en el largo plazo solo genera inflación, punto C. ¿Me explico? Esta es la gráfica de la síntesis, porque como ven, en una sola gráfica estamos haciendo coherentes dos modelos, el modelo keynesiano, punto B, y el modelo clásico, punto C. ¿Tienen dudas? Digo que en el punto B se genera la inflación y crecimiento, suponiendo que el salario se mantiene constante, ¿no? El salario nominal es el que es constante. ¿Y en el punto C, cómo dijo? En el punto C, los salarios crecen en el mismo ritmo que creció la inflación. Ah, ok. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? Bueno, ese es el último tema que está planeado en nuestro programa educativo para Macroeconomía 1, que es la síntesis no clásica. Y con esta síntesis, en realidad tienen ustedes un panorama bastante amplio de las distintas políticas que puede haber y los distintos efectos que hay. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer un ejercicio numérico, ¿les parece? Sí, profesor.
Ay, Dios. Bueno, no sé por qué no me dejó jalarlo, pero se ven los números, ¿no? Sí, profe. Bueno, pues entonces vamos a empezar, ¿vale? Esos son los datos de nuestro modelo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo una política fiscal podría modificar el nivel de producción? ¿Vale? O podría no modificar el nivel de producción. Entonces, vamos a replantear nuestro modelo. Recordamos que el modelo se construye a partir de los siguientes datos. Tenemos que el ingreso es igual al producto natural y es igual al consumo más la inversión más el gasto público, ¿no? Y luego estamos diciendo que el ingreso, el consumo, es igual a alfa 1 menos tau de YN. Ojo, aquí ya aparece tau porque estamos suponiendo un impuesto del 10%, más la inversión autónoma menos beta de R menos P, más el gasto público, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Y del otro lado, tenemos que la oferta monetaria es igual a L sub Y por Y, N, menos L sub R por R menos P. Aquí me olvidó algo, se me olvidó algo muy importante. Y es que se trata de la oferta monetaria en términos reales. Muy bien. Entonces tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Y entonces con base en la ecuación 1 podemos obtener de hecho la tasa real de interés. ¿Vale? No necesitamos la ecuación 2. Entonces vamos a sustituir todo en la ecuación 1, ¿vale? Entonces tenemos que es 5,000, que es igual a alfa, que es 0.9, por 1 menos tau, que es 0.1, por YN, que YN son otra vez 5,000, más IA, que IA son 700, menos 0.5, que es beta, de R menos P. Y entonces, con base en la ecuación 3, podemos saber quién es R menos P. Entonces, lo que hacemos simplemente es despejar R menos P, ¿no? Y entonces tenemos 0.5 de R menos P, que es igual a todo esto, que como su profe es muy práctico, simplemente lo va a copiar. Menos 5,000. ¿Cierto? Entonces, ¿me faltó el gasto? Ah, pero me faltó desde el inicio, ¿verdad? Es cierto. Gracias. Más 400.
Y entonces de este lado queda más 400. Sí, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Y entonces queda que la tasa real de interés es igual a todo esto sobre 0.5. Y entonces nos vamos al Excel para sacarla, ¿vale? Entonces vamos a ver, Excel, archivo nuevo. No me quiso, no me dejarlo, vamos a copiar. Copiamos todo esto. Lo pegamos. Lo hacemos más pequeño porque está enorme. Ahí está, con eso me cabe. Y entonces tenemos que la tasa real de interés, R menos P, está R, va a ser igual a, abrimos un paréntesis, y es 0.9 por 0.9 por 5,000, 1, 2, 3, más 700, menos 5,000, 1, 2, 3, más 400, cerramos el paréntesis y todo esto sobre 0.5. Según esto, la tasa real de interés es 300. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Si quisiéramos saber cuánto es la tasa nominal y cuántos son los precios, entonces sí necesitamos la curva LM. Y entonces, con base en la curva LM, nosotros tendríamos, vean, tenemos aquí, con base en la curva LM, déjenme, la copio. Profesor, R menos P es igual al interés real. R menos P significa interés real. ¿Qué significa? Otra vez. No sé si ya repetiste, pero de verdad que sigo sin escucharte. Sí, que R menos P significa interés real. ¿O qué significa? Ajá, R menos P es la tasa real de interés. Ah, ok. Ajá. Ok, tenemos esto, ¿no? Sustituyamos los datos, entonces tenemos que M es igual a 1000, ¿no es cierto? A 10,000. Menos P, que es igual a L sub Y, que es 1,
por Q sub n, que son 500, ¿no es cierto? Son 5000, menos L de R, que en este caso es L de I, es 5, y R menos P sabemos cuánto vale, ¿verdad? Ya lo calculamos, era 300. Y entonces simplemente despejamos P. Si despejamos P, pues tenemos que P es igual. Esta está aquí, la estamos acá sumando, y todo esto estamos restando. Entonces P es igual a 10.000. ¿Todos de acuerdo? Este pasó para acá, este pasó restando y este pasa sumando. Y entonces ya tengo los precios. Entonces este nos lo vamos a copiar a Excel. Copiar. Pegar, lo hacemos más pequeñito. Que eso es suficiente. Y tenemos que P es igual a 10.000, 1, 2, 3, menos 5.000, 1, 2, 3, más 5 por 300. Muy bien, ahí esos son los precios. Y entonces el interés nominal R simplemente es igual a 300 menos P. Porque me va a salir negativo. Bueno, no importa. Nos salió negativo el interés nominal, pero no importa. El chiste es que este sea positivo, ¿vale? Muy bien. Ya que tenemos este, vamos a preguntarnos qué efecto tendría una política fiscal expansiva. ¿Cuánto quieren que se incremente el gasto público? 10%, 20%. ¿Cuánto les gustaría que se incremente el gasto público? 20%. Vamos a suponer que el gasto público crece en 20%. G. Y entonces el nuevo gasto público es 400 por 1.2. ¿Vale? Y entonces vean, tomamos esta que viene de la curva IS, y vean, el 400 es el gasto público. Lo que pasa es que ahora no va a ser 400, ¿verdad? Va a ser otra cantidad. Entonces lo copiamos. De hecho, aquí está, no hace falta pegarlo. Es este. Entonces ya no es 400, es 400 por algo. Entonces la nueva tasa de interés, R menos P, ¿cuál va a ser? Vamos a ponerle R menos P, no sé, asterisco, ¿vale? Para distinguirlo de la otra. Y vamos a ver cuál va a ser. Es igual a paréntesis 0.9, 9 por 0.9 por 5.000, 1, 2, 3, más 700 menos 5.000, 1, 2, 3, más, y ese es el gasto público, el 400. Entonces, en lugar de poner 400, vamos a poner 400 por 1.2. Es decir, el incremento del 20%. Todo esto sobre 0.5. Y entonces resulta que la nueva tasa de interés es 460. Esta es la nueva tasa de interés. ¿Y qué efecto provoca la tasa de interés? Bueno, para saber qué efecto provocó la tasa de interés, vamos a partir de la inversión. Bien, recordamos que la inversión, no la tengo aquí, bueno, aquí está. Vamos a ponerla aquí. Que la inversión es
I queda igual a IA menos beta por la tasa real de interés. Y entonces la inversión es igual a, ¿dónde está ahí? A 700 menos beta, que es 0.5, por la tasa de interés. ¿Todos de acuerdo? Muchachos. Sí, profesor. Ok. Entonces, copiamos esta para ver qué le ha pasado a nuestra inversión. Copiar. O dicho de otra forma, ¿cómo el cambio en los precios modifica las asignaciones? Y entonces vamos a calcular la inversión antes del gasto público y después del gasto público. Entonces tenemos que la primera inversión tendría que haber sido 700 menos 0.5 por la tasa de interés. Y la tasa de interés es esta, 300. Esta era la inversión original. Ahora, la nueva inversión tiene que ser 700 menos 0.5 por la nueva tasa de interés, que es esta. Y ahí está. ¿En cuánto se redujo la inversión? Vamos a ver. Vamos a poner inversión final menos inversión inicial. Y resulta que si comparamos la inversión final menos la inversión inicial, es esto. La inversión se reduce en 80 unidades. ¿Y en cuánto creció el gasto público? Bueno, sabemos que creció en 20%, pero exactamente en cuánto creció. Recordamos que nuestro gasto inicial, era 400, ¿verdad? Lo que quiere decir que nuestro gasto final es igual a este por 1.2, ¿verdad? Dijimos que el 20% fue. Sí, 20. Perfecto. Y entonces tenemos que si comparamos el gasto público final menos el gasto público inicial, es igual a este menos esto. Y tenemos que el gasto público aumentó en 80 unidades y la inversión se redujo en 80 unidades. Por lo que si hacemos nuestro crowding out, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto va a ser el crowding out? -1. -1. Muy bien. Ese tendría que ser a esto sobre esto. Igual a, nos da -1. Y lo que hemos hecho es calcular el crowding out de una política fiscal expansiva. Como pueden ver, para calcular el crowding out de la política fiscal expansiva no necesitamos la oferta monetaria, no necesitamos la curva de Leb. Con la IS es suficiente. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Muy bien, vamos a dejar la sesión hasta aquí y el viernes vamos a dedicar la sesión a hacer ejercicios. ¿Vale? Sí, profe, está perfecto. Perfecto, muchachos. Muchísimas gracias. Un último favor. Me pasaron una página de Facebook donde podía ver cuando quedaron en la universidad, pero la verdad es que no copié las fotos y ya borraron la página de Facebook que me pasaron. No sean malos, ¿me lo pueden volver a pasar? Prometo que esta vez sí copio luego las fotos. Por favor.